Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos, ejercitándonos sobre el análisis sintáctico de proposiciones subordinadas adverbiales del segundo grupo, y este es el turno de las proposiciones consecutivas, ¿sí? Bueno, ya en el tutorial anterior habíamos visto las concesivas, ahora es el turno de las consecutivas, ¿sí? Y bueno, como siempre, hay que recordarle primeramente de que expresan este tipo de proposiciones una consecuencia de lo dicho en la oración principal. Va encabezado por el incluyente que cuando lo bajo a un segundo nivel de análisis no se debe bajar porque no cumple ningún tipo de función sintáctica, ¿sí? Suele tener y ser acompañado de un intensificador en la oración principal, que es o tan o tanto, ¿sí? La función de la proposición en relación con la función del intensificador son, por ejemplo, primero, que pueden modificar a un adjetivo; segundo, que pueden modificar a un adverbio; y tercero, que pueden modificar a la oración principal, ¿sí? Bueno, acá tenemos ya planteada una oración, la cual la vamos a ir analizando, ¿sí? Para ir viendo paso a paso la función que cumple este tipo de proposición subordinada adverbial consecutiva. Dice así: la bolsa es tan grande que no cabe en el cajón. Como siempre, lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Después es circular el encabezador, que viene a ser, ¿sí?, el incluyente que me va a decir dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Ahora voy a separar en sujeto y predicado, ya sabiendo cuál es el verbo principal de la oración y cuál es el verbo de la proposición. ¿Qué es tan grande que no cabe en el cajón? La bolsa. Entonces, la bolsa es el sujeto, mientras que todo lo demás es predicado verbal simple, ¿sí? Vamos a analizar el sujeto para no dejarlo hacia el aire. La, modificador directo; bolsa, sustantivo núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, ustedes se van a dar cuenta de que acá ya tenemos planteada la proposición subordinada incluida adverbial, que en este caso, dentro de las adverbiales del segundo grupo, es consecutiva, ¿sí? ¿Por qué es consecutiva? Porque marca una consecuencia de lo que se está diciendo en la oración principal. La bolsa es tan grande, ¿sí?, y por ser grande no cabe en el cajón, ¿sí? Viene a ser la consecuencia de esta causa, ¿sí? La causa es que es grande, la consecuencia que no cabe en el cajón, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta de que, fíjense, ahí está el intensificador, ¿sí? Ese intensificador cumple sintácticamente la función de modificador directo. ¿Modificador directo de quién? De el adjetivo grande, ¿sí? Del adjetivo grande, que en este caso es núcleo, funciona como núcleo. ¿Núcleo de qué? Núcleo de un predicativo obligatorio. Viene a ser de un complemento predicativo obligatorio. Es decir, que la proposición subordinada incluida adverbial consecutiva, ¿sí?, está dentro de el complemento predicativo obligatorio, ¿sí? Muy bien, entonces acá queda muy claro de que la proposición subordinada, ¿sí?, está modificando a un adjetivo, ¿sí? A un adjetivo, ¿sí? Es decir, que funciona como modificador directo, ¿no? Porque modifica directamente al núcleo del complemento predicativo obligatorio, ¿sí? Obviamente se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis, pero ya no se baja el incluyente que, porque no cumple función sintáctica, ¿sí? No cabe en el cajón. Eso es lo único que yo puedo bajar, ¿sí? En donde cabe, obviamente, es el núcleo verbal. No es un circunstancial de negación. En preposición, nexo subordinante. El modificador directo, cajón, núcleo. En el cajón, complemento circunstancial de lugar. Muy bien, ¿sí? Y ahí queda analizado, ¿sí?, la proposición en su segundo nivel
de análisis en su función de modificador de un adjetivo, ¿sí? Bueno, vamos a otra, ¿sí? Para poder entender mejor. Muy bien, aquí tenemos ya planteada la oración en donde la función que está cumpliendo es la de modificar, en este caso, a un adverbio. Vamos a ver, dice así: la vergüenza es tal que no quiere salir de su casa, ¿sí? Muy bien, lo que primero que tengo que hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo marcado los núcleos verbales, ahora voy a circular el incluyente, el encabezador incluyente, ¿sí? Que me va a decir, ¿sí?, dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada. Ahora voy a separar en sujeto y predicado, ¿sí? ¿Qué es tal que no quiere salir de su casa? La vergüenza, ¿sí? Este es el sujeto, todo lo demás es predicado verbal simple, ¿sí? La, modificador directo, vergüenza, núcleo del sujeto, ¿sí? Acá, miren chicos, tenemos la proposición subordinada incluida, ¿sí?, adverbial, ¿sí?, en su función, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, en su función de consecutiva, ¿sí?, porque marca la consecuencia de la causa que se predica en la oración principal, ¿sí? Por ser tanta la vergüenza que tiene, no quiere salir de su casa, ¿sí? Esta es la causa, esta es la consecuencia, ¿sí? Y fíjense ustedes de que acá tenemos el adverbio, ¿sí? Funciona como modificador directo. ¿Modificador directo de quién? De este adverbio, ¿sí? Ahí está, ¿sí?, el adverbio, ¿sí? No tendrá un intensificador, pero tiene el adverbio al cual está modificando, ¿sí? Que ese adverbio es núcleo de un complemento predicativo obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está acompañado de un verbo copulativo y ese adverbio está haciendo referencia al núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, y como saben muy bien, se puede bajar a un segundo nivel de análisis. No quiere salir de su casa, ¿sí? En donde obviamente el incluyente no se baja, ¿sí? Voy a marcar el núcleo verbal, voy a marcar acá un circunstancial de negación, de preposición, nexo subordinante, su, modificador directo, casa, núcleo. ¿De dónde no quiere salir? De su casa, complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Y ya queda analizada la proposición en su segundo nivel de análisis. De esta manera, sí, ya podemos ver de qué manera funciona como modificador de un adverbio. Y tomen en cuenta que cuando modifica un adverbio no tenemos el intensificador, ¿sí? Bueno, vamos cuando modifica, a ver, cuando modifica a la oración principal, que es la última. Bueno, aquí nos encontramos ya para analizar la última ¿sí?, oración, ¿sí?, que va a este tipo de proposición subordinada, incluida adverbial, consecutiva, va a funcionar como modificador de la oración principal, es decir, que va a modificar a toda la oración en su conjunto, ya no a un adjetivo, ya no a un adverbio, sino que a toda la oración principal, sí, que está planteada. Dice así: fue a ese negocio que todos lo conocen, ¿sí? Lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Después de haber marcado los núcleos verbales, ¿sí?, voy a circular el encabezador, que me va a permitir saber dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Seguidamente voy a separar en sujeto y predicado. ¿Quién fue ese negocio que todos lo conocen? Él o ella. Entonces, estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito. Acá tenemos planteada lo que es la proposición subordinada incluida adverbial, que es consecutiva, ¿sí?, que es consecutiva, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, vamos a analizar a nexo subordinante, ese modificador directo, negocio, núcleo, ¿sí? Fue a ese negocio que todos lo conocen, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, chicos, que decir
y aquí lo voy a plantear en esta oración, ¿sí? Es lo mismo que decir fue tanto a ese negocio, ¿sí? Fue tanto a ese negocio, ¿sí? Fue tanto a ese negocio que todos lo conocen, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo puedo incluir el intensificador en este caso, ¿no? Que me va a permitir, y ahora sí voy a hacer de nuevo el análisis, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos la proposición y miren, ahí está el intensificador, ¿sí? Lo que hice fue incluirlo al intensificador, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces lo que está haciendo es modificar a su oración, a la oración, en su conjunto. Predicado verbal simple, sujeto tácito. Y acá tenemos la proposición subordinada incluida adverbial, que en este caso viene a ser una proposición subordinada incluida adverbial consecutiva. ¿Sí? Consecutiva. ¿Sí? En donde, ¿sí? Yo tengo acá el intensificador, un nexo subordinante, un modificador directo y un núcleo, ¿sí? Que en este caso viene a ser un complemento predicativo obligatorio. La consecutiva va a cumplir la función de modificador directo. ¿De quién? Del núcleo del complemento predicativo, ¿sí? Obviamente se puede bajar a un segundo nivel de análisis que viene a ser todos lo conocen, ¿sí? En donde conocen es el núcleo verbal, lo viene a ser un objeto directo, ¿sí? ¿Quiénes lo conocen? Todos, ¿sí? Todos viene a ser un núcleo, ¿sí? Que ahí queda analizado en su segundo nivel de análisis la proposición subordinada adverbial, ¿sí? En este caso, en la función de modificador de la oración principal. ¿Sí? Bueno, chicos, de esta manera concluimos con lo que son las subordinadas adverbiales del segundo grupo, las consecutivas, y vamos por las últimas, que son las condicionales. No se olviden, chicos, de colocar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal, que seguramente les va a servir para todas las tareas del colegio. Nos estamos viendo. Hasta luego.